No, no sé si Juan Ignacio tenga algo que le quiera comentar, pero si no, podemos No, iniciar. comenzamos de momento. Si no tiene nada que comentar la maestra Blanca, ¿usted no tiene nada que comentar? Muy bien. No, gracias, todo en orden. Si quiere, continuamos para que pueda usted concluir hoy sus sesiones del taller. Muchas gracias, doctor. Sí está, a ver. ¿Ahí me están escuchando? Sí, sí se escucha. Ok. Es que te perdí un Como minuto, que Blanca, no sé si... Porque tengo la señal de red hasta arriba, pero no sé si me esté funcionando toda la red. Pero bueno, creo que ya estamos. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver esta última parte, esta destreza lógica. Y voy a comenzar con esta presentación. Aquí está. Muy bien. Miren, voy a comenzar. Hemos estado platicando sobre la lógica como una herramienta que permite formalizar el pensamiento y verlo con claridad y establecer elementos con claridad. Vamos hoy, voy a comenzar con ustedes el día de hoy. Ya sé por qué está esto. Ya está. Voy a comenzar el día de hoy a platicar sobre, y platicamos la última vez sobre cómo hacer un análisis y para poder hacer esta traducción lógica. Ahora, hoy vamos a ver uno de los temas esenciales de la lógica. Y voy a comenzar con un poquito de contexto. Solamente es un contexto que sirve para ver de dónde estoy sacando estas cosas y por qué las estoy mencionando. Ustedes están viendo en pantalla en este momento a un señor que se apellidaba Leibniz, Gottlob Wilhelm Leibniz, que es uno de los grandes matemáticos del siglo XVII, de los 1600. Él, junto con Newton, se debate el descubrimiento o la invención del cálculo infinitesimal. Tal vez esto no nos sea del todo importante ni relevante, pero les quiero decir una cosa. Este señor Leibniz, para él la matemática era un hobby. Él en realidad era un abogado, era un jurista. Y Leibniz hizo varios estudios sobre el razonamiento lógico en el campo del derecho. Incluso su tesis doctoral, es esta que ustedes ven aquí, se llamó sobre la condicional. La primera cosa que vimos en nuestro curso de lógica y desarrollo de habilidades lógicas fue la condicional. Y es que Leibniz, en su tesis doctoral, demuestra que todo el razonamiento jurídico se puede resolver con base en la lógica de condicionales. Esa es su tesis doctoral. Este señor que inventó junto con Newton el cálculo infinitesimal era un abogado que además desarrolla cálculo de razonamiento lógico-matemático en el mundo jurídico y que utiliza la lógica como una herramienta para resolver problemas jurídicos. Es una cosa que poco se conoce de Leibniz, pero tiene muchos textos sobre razonamiento lógico-jurídico y es de lo mejor que se ha escrito sobre lógica jurídica. Bueno, aquí lo que vamos a ver el día de hoy es una de las cosas que Leibniz nos enseña sobre el razonamiento lógico. Y lo que él dice es que la lógica justifica razonamientos, pero existen dos formas, ya hemos hablado de las lógicas, que hay varias lógicas. Él dice que hay lógicas que son razonamientos que nos dan verdades de hecho y nos dan otro tipo de lógicas, verdades de razón. Y en el derecho, lo que buscamos son verdades
de hecho, no verdades de razón. La lógica de las verdades de hecho es una lógica que razona el mundo jurisdiccional para resolver problemas reales y concretos. Podemos utilizar las otras lógicas, las de verdades de razón, las de verdades de razón, para poder tratar de justificar racionalmente esto. Denme un segundo. Es que me distrae el moaré de la camisa, ¿no? Pero cuando me dice, ¿qué es eso del moaré? Es este efecto que hace la camisa con la pantalla. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una verdad de hecho y una verdad de razón? Vean ustedes. La verdad de razón es algo que podemos pensar sin necesidad de tener una experiencia en la realidad. Aquí, perdón ustedes los ejemplos, pero son ejemplos muy, muy claros en el mundo de las matemáticas. En el mundo matemático, en la geometría, una ley esencial es que la suma interna de ángulos de un triángulo suma 180 grados. Todos los triángulos tienen sumas de ángulos de 180 grados. Eso es algo que por principio de geometría se conoce. Ahora bien, si tenemos que pensar un triángulo equilátero, es un triángulo que tiene 3 ángulos iguales. Ahora, por lógica, como una verdad matemática abstracta, si todos los triángulos tienen 180 grados y el triángulo equilátero tiene 3 ángulos iguales, la única forma en que haya un triángulo equilátero en el mundo de los triángulos es considerando que cada triángulo debe de tener 60 grados, porque todos sus ángulos son iguales, y la suma de todos sus ángulos debe dar 180 grados. Esto es una verdadera razón. No hace falta que lo experimentemos, no hace falta que lo pongamos a prueba, ni hagamos estadística. Es un principio lógico. Es como decir que todo triángulo tiene 3 lados y tiene 3 ángulos. Eso, a final de cuentas, es una verdad de razón, y la lógica que razona eso es una verdad que existe simplemente porque nos parece lógico. Pero en el mundo del derecho, las cosas lógicas de la razón no necesariamente siempre son lógicas, como con la razón. Les voy a poner un ejemplo, y creo que es un ejemplo muy didáctico, que es de una materia distinta a lo que ustedes manejan, pero es muy didáctico. En materia electoral, en materia del derecho electoral, están las urnas para las elecciones y uno vota, y si ustedes recuerdan cuando han ido a votar, que ustedes doblan la papeleta y la ponen a través de una ranurita que tiene la urna para votar. Cuando se abre la urna, cuando se acaban las elecciones, se cierran las casillas, se abren las urnas y se cuentan los votos. La nota que ustedes están viendo aquí señala que algunas personas que estaban en la casilla a la hora del conteo de votos dicen que había boletas que no estaban dobladas. Boletas que no estaban dobladas. Y dicen, claro, hubo un fraude. Hay fraude aquí. Hay un fraude. Es decir, ¿y cuál es la lógica o cuál es el razonamiento y la justificación de que allí hubo un fraude? Y dicen, pues claro, porque para poder meter el voto en la urna, solamente puede ocurrir que la gente lo doble y lo meta por la ranurita. Eso parecería que ocurre siempre. Ahora, nadie vio que las urnas llegaran ya cargadas con votos sin doblar, con boletas sin doblar. Nadie vio que alguien abriera la urna y a la hora de elección metiera boletas sin doblar. Por lo menos así como si fuera ilegal, ¿no? Pero a la hora que se abrió la urna se vio que había boletas sin doblar. Entonces dicen, hubo fraude.
La pregunta, y a ver, se los voy a preguntar así. El hecho de que no haya habido alguien que viera a alguien meter boletas ilegalmente, fíjense lo que estoy diciendo, ilegalmente en la urna, o alguien que viera que la urna ya venía con boletas no dobladas, quiere decir, y ustedes pueden decirme por lógica, quiere decir que hubo un fraude. Podríamos pensarlo, pero ¿estaríamos seguros? En una verdad de razón, estamos seguros que el triángulo equilátero tiene ángulos de 60 grados. Y sabemos, por verdad de razón, que todos los triángulos tienen 180 grados en la suma de sus ángulos. Pero, que dentro de una urna, en una elección, haya boletas no dobladas y no hay nadie que haya visto que la boleta, que la urna ya venía llena o que alguien metió boletas ilegalmente, ¿podemos inferir que hubo un fraude? Claro, ustedes me podrían decir, si no, ¿de qué otra forma podían haber entrado? ¿Se entiende la idea? Si no es así, ¿de qué forma pudo haber entrado? Esto es un tema que Leibniz distingue como una verdad de razón distinta a una verdad de hecho. En el derecho, buscamos verdades de hecho, ¿no? Cosas que nos constan, cosas que un perito puede hacer ver que sí ocurrieron. Porque las verdades de razón utilizan principios universales. El orden de los factores no altera el producto en la multiplicación. 7 por 8 va a ser lo mismo que 8 por 7. Nos va a dar 56. Con una verdad de hecho, partimos de principios generales de derecho. Pero eso no quiere decir que solamente haya una explicación lógica para eso. En el campo de las verdades de hecho, nos debe constar que de hecho así ocurrieron las cosas. Aquí tenemos a la doctora Claudia Sheinbaum, tal vez unos 25 años, unos 20 años antes de ser presidenta. Ella está en un programa con un conductor que se llama Sergio Sarmiento y ella es una científica. Bueno, siempre lo ha sido. Bueno, no siempre. Desde que acabó su carrera y se dedicó a la ingeniería, ella hace razonamientos de orden científico, que son lógicos, son de orden lógico. Pero es una lógica que tiene más que ver con las ciencias duras. Quiero que vean ustedes qué es lo que dice la doctora Sheinbaum. Ella dice que en 2006 hubo un fraude. ¿Por qué? Dice, llegaron a las casillas electorales cuadernos con los votos y son, por decirles algo, 300 boletas para votar. Cuando se cuentan que hay 200 votos en la casilla. Entonces, por lógica, debería haber 100 votos en el cuaderno. Pero si no hay 100 votos en el cuaderno, entonces, ¿hubo fraude? ¿O alguien arrancó esos votos y los tiró por allí? ¿O no eran votos, eran boletas que no se usaron? Las arrancaron y se las llevaron, o las tiraron. O siempre tenían que estar esas boletas allí. Ustedes dicen, es que tendrían que estar allí. Bueno, pero no están. ¿Eso quiere decir que alguien se robó votos de la urna? O sea, todos los votos estaban adentro. Quiero que vean que esto es muy importante. Porque cuando razonamos una situación, jurídicamente hablando, hay que pensar con hechos que nos consten. No con una inferencia lógica que se podría dar a partir de eso. Y miren, se los voy a platicar en estos términos, porque
Piensen ustedes lo siguiente. Miren, piensen ustedes lo siguiente. Mi madre tiene 94 años y me acuerdo que la llevé a votar. Cuando llegué a la casilla, la presidenta de casilla dijo, hagan una fila especial para personas de la tercera edad. Bueno, ya llegó mi mamá y se formó junto con otras personas que iban en silla de ruedas, con bastones, andaderas, lo que ustedes quieran. Había gente que llegó caminando, pero no todos que llegaron caminando. Y entonces dijo, bueno, las personas de la tercera edad que pasen primero a votar. Vamos a dejar la fila un minuto y que pasen todos a votar. Y a la hora que votaron, cuando se acercaron a la urna, la primera persona, que era un señor ya mayor, muy mayor, le dijeron, pues meta la boleta en la urna. Y dijo, sí, es que me cuesta trabajo doblarla. Entonces, una persona dijo, si quiere yo la doblo por usted. Dijo, no quiero que toque mi boleta, yo quiero meterla. Fíjense que es muy interesante, yo nunca había visto eso, pero yo estaba ahí de testigo, a mí no me lo platican, yo lo vi. Y entonces la presidenta de casilla giró la instrucción de que para las personas de la tercera edad exclusivamente, se abriera la urna y metieran sus votos los adultos, las y los adultos mayores que querían meter sus votos directamente a la urna. De paso íbamos nosotros que acompañábamos a estas personas mayores y pues también metimos. Hubo quien dobló la boletita, hubo quien la tiró sin doblar. Después de eso cerraron la urna y entró el siguiente grupo contingente. ¿Qué les quiero decir con esto? Claro, esto se repitió en toda la elección, pero no hay ley electoral que prohíba que se pueda hacer esto, ¿no? Lo que hay que hacer es darle a la gente derecho a votar. Ahora, si la gente para poder meter su boleto en la urna tiene que abrir la urna, pues hay que meterla. Lo que está prohibido es abrir la urna indebidamente y meter votos indebidamente. Pero si la persona ya votó y tiene derecho a votar, tiene derecho a meter el boleto en la urna. Ahora, lo que pasa aquí es muy interesante porque la gente que hace el conteo, ya ven que no todo el mundo está todo el tiempo en las casillas, hubo gente que llegó que era de un partido X, ¿no? Y no es que estuviera a favor o en contra, pero a la hora que ve las boletas sin doblar, le dijeron, es que pasó esto. Y dijo, ¿y hay acta? ¿Alguien levantó un acta de esto? Y dice, no, es una atención que se le dio a la gente de la tercera edad. Dice, yo no les creo nada, aquí hubo fraude, porque están estas boletas sin doblar, ¿no? Claro, esta persona tomó esa posición y claro que se entiende que uno podría desconfiar, pero la lógica de los hechos no necesariamente funciona con la lógica de las razones abstractas. Esta es una de las diferencias entre el razonamiento jurídico y el razonamiento de una máquina, porque la máquina no contempla estas posibles excepciones que se van dando. Hay que ir midiendo los contextos y las circunstancias. Eso es lo que permite entender el razonamiento lógico. No sé si hasta aquí voy claro. ¿Hay alguna duda? ¿No? Entonces, fíjense esto. En el derecho, salvo que estuviéramos hablando de temas fiscales, pues la matemática es la matemática. Usted ganó tanto, tiene que pagar tanto porcentaje, pues ahí hay unas verdades de razón que no hay que distinguir. Pero en el mundo del derecho hay un margen en el que el razonamiento y la experiencia lógica tiene que distinguir si es una lógica de razón o es una lógica de hechos. En la lógica de hechos deben constar los hechos, precisamente, las actuaciones. Hace muchos años, y yo creo que muchos de ustedes lo recordarán, existía la prueba conjetural.
La prueba conjetural era algo que podía ocurrir y que mientras no hubiera otra forma de explicar que las cosas fueran de otra manera, si se explicaban de una manera, pero no determinante, pues no podía concluirse nada. Les pongo un ejemplo muy burdo, pero creo que también es muy didáctico. Si una persona muere, vamos a pensar, tengo un cadáver con una bala que le revente al corazón, mata a la persona esa bala. Esa bala está verificada por un perito que salió de un arma propiedad de una persona, que podemos pensar que es el primer sospechoso porque el arma de la que salió esa bala y mató a esa persona es propiedad de esa persona. Bueno, murió en la casa de esa persona. Esa persona tenía motivos para matarla. Incluso la había amenazado y había testigos que dijeron que los habían amenazado. A la hora de hacerle la prueba, antes era la prueba de radioisonato de sodio y había otra prueba de parafina que se hacía para ver si la persona había disparado un arma de fuego. Tenía el arma, pues tenía restos de pólvora en su mano. Esta persona tenía restos de pólvora en su mano. Y además, podemos decir que, ¿qué más podemos decir? Que además la pistola tiene huellas de él. El arma tiene huellas de la persona. Pero nadie vio que esa persona le disparara y lo matara. No consta que la persona haya matado a la otra en un momento específico. Tenemos todas estas pruebas que son circunstanciales. Esto es lo que es ser coherente. Todas las piezas están unidas. Pero ¿eso quiere decir que las cosas ocurrieron de esa manera? Porque con razón, con una lógica de razón abstracta, parece que así ocurrieron las cosas, aunque no haya quien haya visto la forma en que lo mataron. Les digo que antes esto es lo que se llamaba una prueba circunstancial. Porque miren, bien podría decir, si la persona es dueña del arma, pues es lógico que tenga sus huellas digitales, ¿no? Si la persona fue a disparar con su arma a un campo militar ese día en la mañana o 1 o 2 días antes, fue a practicar y a disparar con su arma, pues es lógico que tenga restos de pólvora en sus manos. Hasta 72 horas parece que tiene restos de pólvora en sus manos, ¿no? ¿Que lo había amenazado? Sí, sí lo había amenazado. ¿Que lo odiaba? Sí, podía ser que lo odiara. ¿Que lo iba a matar? Le había dicho que lo iba a matar. Pero todo esto es circunstancial. Mientras en este sistema actual, nuestro sistema actual, debe tener mucho cuidado con estas circunstancias, con estos contextos circunstanciales. Porque mientras no exista el eslabón fáctico, el hecho fáctico comprobado, no quiere decir que esa persona haya cometido ese delito. Porque la realidad no funciona con estas verdades abstractas, sino que hay que ver los hechos. Y aquí me gustaría hacer una diferencia de algo que es esencial. No es lo mismo la coherencia que la congruencia. Ustedes me van a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre ser coherente y ser congruente? Y les voy a decir cuál es la diferencia. La coherencia es que todas las piezas estén unidas, o la mayoría de las piezas estén unidas, pero no tenemos una evidencia clara. Hay muchas personas que inventaron máquinas para volar, muchas, pero nunca voló ninguna de ellas.
hasta que aparecieron los hermanos Wright y tuvieron su avión y lograron volar el avión. Esa máquina tenía elementos coherentes, igual que todas las demás. Todas tenían una coherencia para que la máquina volara, pero esas no volaron, esta sí. El salto de una idea de coherencias, una idea coherente en la que todo está hilado, salta a una idea congruente cuando tenemos hechos fácticos que demuestran y comprueban en la realidad que las cosas fueron así. Entonces, una valoración de prueba no basta con ser coherente, tiene que ser congruente. Tiene que haber una mecánica de hechos, que permita ver que las cosas sí funcionan de esa manera. Para eso tenemos a los peritajes, ¿no? A los peritos, a las y los peritos. Entonces, esa herramienta lógica es lo que algunos matemáticos decían, que la matemática nos da razonamientos lógicos y la lógica nos da estas formas de coherencia. Pero para que el razonamiento lógico sea válido, no basta con que sea una verdad de razón. Tiene que comprobarse en la realidad si funciona así. Si funciona así. No sé si hasta aquí voy claro. Lo que quiero mostrarles es esta diferencia entre coherencia y congruencia. Entonces, debido a esta razón, yo sé que ustedes me dirán, es que hay algunas jurisprudencias que hablan sobre, y sí las hay, sobre lo que son pruebas circunstanciales. Pero la prueba circunstancial tiene que manejarse con mucho cuidado. Tiene que manejarse con mucho cuidado. Porque puede haber ideas coherentes, pero no necesariamente quiere decir que sean congruentes. Y sobre todo, si estamos resolviendo temas donde hay un patrimonio o la libertad, es lo que hay que verificar. Voy a ponerles un ejemplo. Ya se lo voy a encontrar. Un segundo. Bueno, si no he ido hasta aquí, déjenme mostrarles otra herramienta lógica. Entonces, esta primera herramienta es importante. Bueno, aquí hay dos herramientas lógicas importantes. Una verdad de hecho no es igual a una verdad de razón. La verdad de hecho tiene elementos que muestran y comprueban que las cosas ocurrieron fácticamente. No todo lo que nos parece lógico ocurre en la realidad. Fíjense lo que acabo de decir. No todo lo que nos parece lógico ocurre en la realidad. Es necesario que tengamos elementos que avalen que ocurrió así de esa manera. Una especulación que parece verdad no quiere decir que sea verdad. Entonces, tener hechos. Y lo que hace la lógica es ayudarnos a exponer coherente y congruentemente que lo que estamos diciendo tiene esa lógica. Entonces sí que se conecta el hecho, la verdad de hecho, con la lógica. Pero no quiere decir que la lógica nos dé las verdades de hecho. Esto es muy importante. La verdad de hecho la podemos explicar con lógica, como todas las lógicas que hemos visto. Pero el hecho de pensarlo de una manera lógica no quiere decir que la realidad funcione de esa manera. Solamente hasta que estén las pruebas. Por eso es muy importante que la lógica sea una herramienta que complemente y exponga y justifique el razonamiento de las y los operadores jurídicos, ¿no? Entonces, verdades de hecho y verdades de razón, y distinguir lo que es ser coherente de ser congruente. La coherencia es algo que está hilado y es lógico, pero no quiere decir que así ocurre en la realidad. Esto es un factor clave en esta distinción. Entonces, coherencia, congruencia
verdades de hecho y verdades de razón. Bueno, a ver, aquí están pasando lista. Bueno, ahora, si les parece, voy a dar un salto un poquito más allá para que vean ustedes distinciones entre lo que es una conveniencia y una adecuación. La conveniencia y la adecuación son formas de razonamiento lógico, pero hay que hacer una distinción entre que lo que ocurre en la realidad se ajuste a una lógica abstracta, o bien que lo abstracto trate de aterrizarse a la lógica práctica. Voy a poner este ejemplo, que creo que también es muy didáctico. Todo lo que les he platicado no son inventos, son cosas que ocurren en la realidad. Y este caso, fíjense que me lo platicó un juez del Estado de México. Y luego me encontré, lo estaba así como en esa clase, platicándolo en Jalisco, y también me contaron unos jueces, un par de ministerios públicos que también habían tenido un caso como eso. Esto que ven, aquí ven ustedes a un señor que se llama Baruch Spinoza, un contemporáneo de Leibniz, nada más que Leibniz era alemán, este es holandés, judío holandés, que había huido de España, su familia. Él distingue lo que es una conveniencia de una adecuación. Y se los voy a poner en estos términos. La conveniencia es cuando una situación jurídica real la queremos someter a un razonamiento abstracto. Repito, la conveniencia es cuando a una situación real la sometemos a un razonamiento abstracto como una verdad de razón. Es la conveniencia. La adecuación es cuando el razonamiento abstracto lo aterrizamos al caso concreto. ¿De acuerdo? Voy a poner un ejemplo de esto. Aquí debería poner Fiscalía General o Fiscalía General del Estado de Tlaxcala, pero bueno, aquí dice Ministerio Público, pero es que el ejemplo, bueno, funciona. Les pongo este caso que les digo que ocurrió en el Estado de México, ocurrió en Jalisco y seguramente ocurrió tal vez en otros estados, y ustedes me dirán si no ocurre también en algunos estados. Y es un caso que en su momento fue muy novedoso. Llega una persona transgénero a la fiscalía y les dice, me acaban de violar 2 personas. Me acaban de violar 2 personas. Me golpearon. Le pregunta el Ministerio Público, el fiscal. No, perdón, la fiscal, le dijeron la fiscal. Le pregunta a la fiscal, veo que la golpearon. ¿Tuvo usted penetraciones? Sí, tuve una penetración vaginal por las 2 personas. Las 2 personas me penetraron vaginalmente. ¿Por alguna otra parte? No, por ninguna, solamente vaginalmente, y me golpearon, me dieron cachetadas y una serie de cosas. Pase usted con la médico legista, le dice la fiscal. Van con la médico legista la observa, da su informe, da parte, y le dice, esta persona nació con género hombre. Nació con género hombre, de sexo masculino. Y se llevó a cabo en su cuerpo una vaginoplastía. La vaginoplastía es el cambio del pene a vagina, ¿no? Entonces, el fiscal del informe médico y ve el Código Penal. Se toma el Código Penal Federal. La verdad es que creo que todos los códigos estatales parece que coinciden en esta parte del Código Penal Federal. Por eso escogí yo el Código Penal Federal. Ustedes díganme si varía, pero no creo que varíe tanto. El artículo 265 del Código Penal Federal dice, comete el delito de violación quien por medio de violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo
y se le impondrá prisión de 8 a 20 años. Y luego dice el párrafo 2. Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima, por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. El Ministerio Público ve en su teléfono, se mete a internet, ve el Código Penal y le dice a la víctima: no puedo tipificar violación. Si quiere hablamos de abuso sexual, pero no es una... Es que me violaron los dos me penetraron, dice la persona. Y le dice, mire, abre su computadora y le pone esta página, que es el diccionario de la Real Academia Española. Y le dice, vea usted, vagina la define el diccionario de la Real Academia de la Lengua como el conducto muscular y membranoso de las hembras de los mamíferos que se extiende desde la vulva hasta la matriz. Y le dice la fiscal, usted no tiene matriz, por lo tanto, no pudo haber habido violación. Llamo su atención que el artículo 16 constitucional, si no me equivoco, señala que no puede haber imposición de una pena por analogía ni mayoría de razón. Y entonces, la fiscal le dice, no puedo tipificar violación. Porque esta es la definición del diccionario de la Real Academia. Y esta es la definición o los términos en los que establece el Código Penal. Es lógico, dice la fiscal. Pura lógica. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es su opinión? ¿Es lógico o no lo es? ¿Es una verdad de razón o es una verdad de hecho? ¿Es la lógica de la razón abstracta o es una lógica de la razón práctica? Me gustaría escuchar su opinión. Que le da un traguito a mi vaso de agua. ¿Es lógico lo que hizo el Ministerio Público? La fiscal, perdón. En aquel entonces eran fiscales. Y eran ministerios públicos. A ver, aquí es donde estamos haciendo el razonamiento lógico. Y vean ustedes que esto es importante. Porque la controversia vendría en que pensamos la cosa como una verdad de razón, no como una verdad de hecho. Las verdades de hecho no funcionan con principios universales. Las verdades de hecho funcionan en contextos y circunstancias. Les repito, las verdades de hecho funcionan en contextos y circunstancias y son lógicas. Pero es una lógica de hecho, no es una lógica de razón, porque no tiene principios abstractos, sino que funciona con principios particulares, pero tiene su lógica. A ver, ¿nadie se anima? ¿Alguna opinión? Vamos a ver. Aquí está. Disculpe, ¿dónde queda la vía anal? Depende cómo haya declarado la víctima.
La vía anal, pues la vía anal es precisamente por el ano, es por la parte rectal, ¿no? El miembro varonil, el pene, no es un ano. El ano es por donde termina el intestino delgado. No sé si con esa explicación le queda claro, Celerina. La oral sería sexo oral, la anal es por el ano y la otra es vaginal. En este caso, a esta persona transgénero, que se había hecho una operación de vagina. Yo no sé si ustedes sepan cómo funciona esa operación, pero en realidad lo que hacen es cortar el pene como en 2 líneas y lo introducen cóncavo para simular la vagina. Entonces, ese es un poco lo que me han explicado a mí. Fíjense, nada más les platico la anécdota completa, porque a la hora que estaba yo explicando este caso en Jalisco, me acuerdo que 2 ministerios públicos, 2 fiscales, se ríen y le dicen, licenciado, aquí pasó una cosa muy parecida. Le dije, ¿cómo lo resolvieron ustedes? Dice, no, aquí le dijimos que por qué se andaba haciendo esas cosas, que la culpa era esa persona. Fíjense que fue terrible porque estos 2 todavía revictimizaron a la persona. La revictimizaron. Bueno, fíjense que esto es interesante, porque es un muy buen ejemplo. Ya claro que lo utilicé muchos años después, pero cuando yo escuché este ejemplo, me pareció que era un ejemplo muy didáctico de lo que es una verdad de razón, una verdad de hecho, y no una verdad de razón. Parece que la fiscalía estaba pensando esto como una verdad de razón, pero en realidad esto habría que abordarlo como una verdad de hecho. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera decir algo por el chat o que quiera abrir el micrófono? ¿No? Bueno, les voy a mostrar esto. Son de estas cosas que luego son interesantes platicando con juezas y magistradas. Como en esta sesión. La verdad es que me acuerdo que una magistrada hizo un comentario que me pareció muy interesante, y ahorita les voy a decir por qué es interesante. Porque incluso coincidió luego con encontrar tesis aisladas que pueden servir de parámetro para resolver esto. Fíjense que me dijo aquella magistrada, me dice, mire licenciado. Todavía no era doctor, yo era licenciado. Mire usted, licenciado. Para la víctima y para los 2 violadores, eso era una vagina. No estaban metidos en el diccionario de la Real Academia. El uso que le dieron y la forma en que actuaron en ella era la de una vagina. Si no hubiera sido así, tal vez no hubieran hecho lo que hubieran hecho, ¿no? Pero fíjense cómo es un razonamiento. Y es muy importante lo que estaba diciendo esa magistrada. Y miren, les muestro esta tesis aislada. La verdad es que a la hora que la copié, pues no se veía tan bien. Y miren, se las transcribí para que la vean ustedes. Pero nada más para que vean, esta es de la 10ª época. Déjenme ver si es 10ª época. Es de un tribunal, si es 10ª época del Tribunal Colegiado Circuito Constitucional Común Civil. Materia constitucional común civil. Aquí dice, tesis aislada. Estereotipos sobre los roles sexuales. Los órganos jurisdiccionales deben analizar el lenguaje empleado en las diversas promociones realizadas por las partes para advertir si sus peticiones estaban basadas en concepciones de aquellos. Se los pongo aquí que se ve más clarito. Estereotipos. Este es el segundo tribunal colegiado en materia civil del 7º circuito. Esta es 10ª época, ya estamos en la 11ª, habría que buscar nuevas. Pero este es muy interesante, porque, claro, nuestro problema lo resolvemos, y aquí regreso a la conveniencia.
Es decir, la situación real la pienso en abstracto con el diccionario de la Real Academia y con lo que dice el código, o adecuo el documento, la norma, al caso concreto. Eso es una adecuación. Y a la hora de aplicar el derecho y la justicia, lo que hacemos es adecuar las normas a los casos. Fíjense, el texto de la tesis me parece que es interesante. Sobre todo esta parte que está en amarillo. Dice lo siguiente: ninguna sociedad vive al margen de su lenguaje, sino más bien existe en él. De allí que todas las posibilidades de acciones y coordinaciones posibles entre los seres humanos estén registradas en el lenguaje y, por tanto, den cuenta de la realidad en que están viviendo los hombres y las mujeres de una determinada cultura. A la vez, el lenguaje también genera realidad. El lenguaje genera realidad, en tanto constituye la principal forma de relacionarse unas con otras o unos con otros y de coordinar acciones para la conveniencia entre unas y otras. Entonces, si para la víctima lo que ella tiene, lo que esa persona tiene es una vagina y opera en la vida real como si fuera una vagina, y los violadores actuaron de hecho como si fuera una vagina, para ese acto concreto, eso es una vagina. Esto es adecuar la ley al caso. Y es una lógica de hechos. No es una lógica de razones. La lógica del hecho se puede apoyar en lógica de razones, como lo hemos visto en las últimas 3 sesiones. Pero hay que entender cuál es el origen de las conexiones lógicas. Por eso esta jurisprudencia dice: los órganos jurisdiccionales deben analizar el lenguaje empleado en las diversas promociones realizadas por las partes durante un proceso jurisdiccional a fin de advertir si sus peticiones están basadas en concepciones estereotipadas. He ahí la diferencia entre una verdad de razón y una verdad de hecho. Incluso cuando pudiéramos decir que se hace, fíjense, no puede ser por mayoría de razón ni por analogía, pero las personas que están razonando y viviendo el acto y la vida en ese momento, no es que estén haciendo analogías. Para esas personas eso es un hecho. No están haciendo cosas por mayoría de razón, eso es un hecho. Y la fiscalía y la operadora o el operador jurisdiccional debe de razonar la lógica de hechos, la mecánica de hechos. Fíjense esta expresión que en materia penal es interesantísima, la mecánica de los hechos. No hay en ningún lugar, por más que yo he tratado de encontrarlo, no hay en ninguna ley nacional ni estatal que señale que una de las formas de interpretación jurídica es acudir al diccionario de la Real Academia de la Lengua. Se habla de la literalidad de la norma, pero no nos señala que esa literalidad tiene que ajustarse al diccionario de la Real Academia de la Lengua, ni al pequeño Larousse Ilustrado, ni al Tesoro del Lenguaje por Rúa, ni cualquier diccionario que ustedes quieran. Es un tema de lógica de hechos, que es una lógica de operaciones jurídicas. La lógica formal que hemos estudiado nos puede permitir explicar esto.
si para la víctima eso es una vagina, y si para las personas la operaron como una vagina, entonces para esa circunstancia de observación es una vagina. Me van a decir, bueno, eso es una forma de ver las cosas, pero si les queda duda les platico otro caso que creo que también va a ir encerrando mucho todas estas ideas. Este ocurrió. Y dando yo esta clase, les digo, para mí es muy interesante tener esta retroalimentación cuando la logro tener, porque platico con la gente que está en la misma experiencia. Me dicen dos defensores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto como hace 5 o 6 años. Me decía uno de los abogados que están ahí en la comisión, tenemos un problema, esto que usted está diciendo me lleva a pensar un problema en el que había unos ingenieros en la zona Otomí del Estado de México y estaban los ingenieros revisando un pozo porque querían ver cómo podían conectar tuberías y conducir agua de ese pozo a otras regiones y distribuir el agua que había en ese pozo. Pasa un grupo de gente, de 3 personas otomíes, y uno de ellos habla español, los otros 2 no. Entonces, la persona que habla español les pregunta a los ingenieros, ¿qué están haciendo? Y le dice uno de los ingenieros, estamos viendo cómo llevarnos el agua a otra región. Fue lo único que dijo. La persona traduce, no interpreta, traduce lo que le dice el ingeniero. Esto es importante, hay una diferencia muy importante entre interpretar y traducir. Ahorita se las explico. Para que vean ustedes las lógicas que hay en los lenguajes, y sobre todo en las lenguas originarias. Entonces, se van y a los 20 minutos llega una turba de la comunidad otomí más cercana que estaba allí, con palos, machetes, cuchillos, y los ingenieros ven que viene la gente por ellos, se paran y huyen. Pero lamentablemente agarran al jefe de ingenieros y a 2 de sus asistentes. Los demás ingenieros que estaban allí salen corriendo y se pegan. Y lo que hacen es, esta gente los agarran, se los llevan a un risco y los arrojan y los matan. Me dice el abogado, tengo 2 personas que fueron sentenciadas por homicidio y lo que ellos alegan en Otomí es que estaban defendiendo a su comunidad porque les dijeron que se iban a llevar el agua. Y ellos entienden que el agua es la que cae del cielo, la que está en el pozo y la que corre por el río. Y que de ninguna manera iban a permitir que los dejaran sin agua. Me dice, ellos piensan que son héroes. Pero de facto, el juez que lo sentenció por homicidio calificado. Porque además ellos fueron los que llevaron a la turba. La diferencia entre interpretar y traducir es sutil, pero es muy importante. Se los comento porque yo en algún momento de mi vida tuve una novia otomí. Bueno, era de origen otomí, una muchacha muy bonita. Y un día me invita a casa de su abuela, allá en el Estado de México. Y me dice, la abuela no hablaba español. Y la abuela le dice en otomí algo. Y mi novia me dice, no entiendo. Y le digo, ¿qué te está diciendo? Y me traduce lo que le dice la abuela. Me dice mi abuela que vaya a ver el lugar donde habita el agua y vea cómo está.
Y me repite eso, ¿no? Le repite eso a la abuela, ve al lugar donde habita el agua y dime cómo está. Y en eso aparece una tía, que es la que vive con la abuela, y nos dice, a mi novia y a mí, lo que tu abuela quiere decir y lo que te está pidiendo es que vayas a ver el tinaco porque ha faltado el agua y quiere saber qué tanta agua hay en el tinaco. Lo que pasa es que en otomí no existe la palabra tinaco y el otomí no usa la palabra tinaco. Y tampoco habla sobre el nivel del agua ni habla sobre la carencia del agua. Para ella, eso es interpretar, fíjense. Interpretar es esta traducción que no nos tiene sentido, que es muy bella poéticamente, ve al lugar donde habita el agua y dime cómo está. Es una traducción. Pero lo que está queriendo significar la abuela es que necesita que la nieta vaya al lugar donde está el tinaco, que vea el nivel del agua para ver si hay o no hay agua. La lógica de los pueblos originarios y la lógica con la que funcionamos todas y todos nosotros parte de estas estructuras del lenguaje. Por eso este texto que le estoy poniendo no deja de ser importante, porque hay que resolver los problemas en el contexto y la circunstancia en la que se dan, con sus lógicas internas. Con sus lógicas internas. Entonces, repito, la lógica es una herramienta que nos sirve para justificar razonamientos. Pero nuestros razonamientos no quiere decir que primero razonemos con lógicas para resolver hechos en la realidad misma, y mucho menos en el campo del derecho. Por eso, las y los operadores jurisdiccionales tienen que tener esta experiencia acumulada en el análisis de caso, el análisis de la casuística. Esto creo que es relevante. Esto es relevante. A ver, no sé si hasta aquí va clara esta idea. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Alguien quisiera comentar algo? ¿No? A ver, creo que alguien ya puso algo acá. No. Sigue siendo el comentario de Silena. No sé si voy siendo claro hasta aquí. Yo espero que sí. Este razonamiento de experiencia es lo que tenemos las y los operadores jurisdiccionales, o los que nos hubiéramos dedicado a esto por el tiempo en que revisamos asuntos jurídicos. Ahora bien, aquí viene otro punto. Si ya hemos visto todo esto, y me atrevo a hablar de esto porque ya estamos en la última parte de este curso taller, les quiero platicar de esta autora que se llama Eugenia Cheng. Parece que es de origen chino, pero ella es norteamericana. Esta señora escribió un libro que a mí me parece muy interesante. Bueno, no todo el libro, la verdad es que me interesó un capítulo y por eso es que compré yo el libro. Eugenia Cheng dice lo siguiente. Esto es un libro que se llama El arte de la lógica en un mundo ilógico, donde la gente pues no piensa con estas fórmulas lógicas todo el tiempo. Pero dicen, se los voy a poner en esos términos. Ustedes pueden tener un razonamiento lógico muy claro. Ustedes pueden hacer un silogismo siguiendo las reglas del silogismo y que sea muy claro. Pueden seguir toda la lógica de sus razonamientos. Pero hay algo que va a faltar, y esto es lo que les quiero decir. La lógica nos ayuda a formalizar y a ordenar nuestros pensamientos. Y, sobre todo, expuestos a terceras personas. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Voy a interpretar lo que estoy diciendo.
Dice Eugenia Cheng, por mejor armado que esté tu razonamiento y tu argumento, si no lo redactas de una manera generosa o de una manera clara, por más lógica que tenga, la gente no lo va a aceptar o va a parecer que no tiene razonamiento, porque aunque ustedes sí razonan con lógica, tal vez la gente no estudió lógica y necesita que su exposición sea en un lenguaje más agradable, en un lenguaje más grato, y que sea grato a las emociones, que nos suene bien. A veces podemos decir, mire, lo que usted está diciendo es cierto, le creo lo que usted está diciendo, pero no me convence. O sea, no lo termino de ver raro su razonamiento. Eso es lo que dice Eugenia Cheng. Una cosa es lo que estamos pensando y armando, y otra cosa es cómo decimos las cosas. Eso me parece que es muy claro, ¿no? Hay que decir las cosas de una manera que sea amigable. Hay que decir las cosas de una manera que no sea complicada. Y la lógica nos ayuda a darle estructura, pero hay que buscar palabras adecuadas. Hay que buscar palabras que no sean difíciles. Palabras que no sean difíciles. Bien. Ahora, ya que he tocado este aspecto, ahora sí les quiero mostrar lo siguiente. Entonces, 3 cosas hemos visto hasta aquí. Una verdad de razón no es una verdad de hecho. Hay verdades de hecho y hay verdades de razón. En el mundo jurídico debemos de partir de las verdades de hecho. 2. Las verdades de razón pueden ser coherentes, pero no necesariamente congruentes. Las verdades de hecho, cuando tienen elementos fácticos, se vuelven verdades que al derecho les sirven bastante bien, les funcionan muy bien. ¿De acuerdo? Es la segunda cosa. La tercera, las verdades de hecho que son congruentes, en ellas hay que hacer adecuaciones de las normas a los casos concretos. En las verdades de razón son coherentes, pero no son congruentes necesariamente. Y lo que hay, por lo general, son conveniencias en el que los casos los trepamos a estos términos generales abstractos. ¿De acuerdo? Bien. Eso es esencial. Ahora, vamos a ver este otro punto. ¿Y por qué les digo que las verdades de hecho tienen una lógica particular? Y aquí tienen ustedes al señor Mark Hauser, que es uno de los psicólogos más importantes de Harvard. Mark Hauser toma algunas ideas de Antonio Damasio, que era un neurólogo. Todavía vive, que es un neurólogo. Y de hecho, Damasio tiene unos estudios bien interesantes, donde dice y muestra que las personas que cometen delitos pueden entender que están cometiendo una falta, un delito o un crimen, pero no les importa, no tienen remordimientos. Y lo que demuestra Antonio Damasio con unas tomografías realizadas con resonancia magnética es que la mayoría de los delincuentes que han sido sentenciados tienen daños neurológicos en unas partes del cerebro que suprimen el remordimiento. Esto Mark Hauser lo escribe muy bien en este libro que se llama La mente moral. Yo los invito a que la lean porque es muy interesante.
Porque fíjese, las verdades de hecho que son congruentes, las verdades de hecho que son congruentes, circunstanciales y en las que hay que hacer adecuaciones, saben que hay principios jurídicos y saben que hay principios esenciales. Pero esos principios no necesariamente siempre funcionan en los contextos específicos. Y les voy a poner este ejemplo. Les voy a poner este ejemplo. Una persona, esta persona que está aquí con el signo de pregunta, es una persona que va pasando por la calle y de pronto ve que viene un tranvía a alta velocidad. Viene un tranvía a alta velocidad. Y no viene nadie en el tranvía. Parece que se soltó, venía muy rápido, que venía de una pendiente y siguió derecho. Y entonces esa persona ve que en una vía del tren, que es por donde va a pasar el tranvía, hay 5 personas refrescándose en la vía que sienten fresca porque tienen mucho calor. Esas personas no saben que viene el tren y se los va a llevar. Pero ustedes que sí están viendo la escena, ven que también hay una vía alterna y hay una palanca en la que pueden mover que el tranvía se mueva en una vía alterna. Y en la vía alterna hay una única persona, una sola persona. Ustedes pueden evitar la muerte de 5 y tal vez tratar de dar aviso para que esa única persona se levante y salga corriendo. Pueden también gritar a los 5, pero parece que va a ser más difícil eso. Pueden gritarles. La idea es que todo el mundo salga de la vía, ¿no? Mover la palanca y hacer que el tren, en vez de que mate a 5, mate a 1 nada más. Así nada más por votación económica. ¿Quiénes de ustedes dejarían morir a 5? O sea, no moverían la palanca. Vamos a ver aquí en el chat. Porque aquí hay como un principio. Vamos a ver. ¿Quién dejaría morir a los 5? ¿Quién dejaría morir a 1? A ver, pónganme allí en el chat, 5 o 1. ¿Dejan morir a los 5 o dejan morir a 1? Donativo 1, 1. Bueno, vean ustedes, esto ya es como muestra un botón. Y fíjense, les voy a decir por qué. Porque ahorita están pensando en que hay un principio que es el principio de evitar el mal mayor, ¿no? O el principio de el mal menor. Es decir, si va a ocurrir un mal, por lo menos que ocurra un mal menos grave. Montiel dice, pero en el dibujo está un espacio en blanco. No puede interpretar que la vía no está completa y se podría detener, así que no perjudica. Bueno, es que a la hora que mueve está la vía libre, pero en el momento que mueves lo que haces es mover la vía en esa dirección, entonces cubre esa parte que está en blanco. Pero esa es. Celerina, es una decisión moral. Mal mayor, mal menor. Bueno, sí, efectivamente, Celerina, es una decisión moral, que en la que usted decide si mata a 1 o mata a 5, o evita la muerte de 5, pero tendrá la muerte de 1. Bueno, vamos a pensar que existe ese principio del mal menor. Vamos a poner el siguiente ejemplo que nos pone Mark Hauser. Aquí tenemos nuevamente al tranvía que viene desbocado, viene en una dirección brutal y hay 5 personas
que están en la vía del tren. Las mismas 5 personas que estaban en la primera etapa. No sabemos quiénes son y a qué se dedican. Son 5 personas que son tan desconocidas. Pero ahora estamos arriba de un puente y enfrente de nosotros hay una persona que tiene un notable desorden alimenticio. Y nosotros podemos hacer un cálculo rápidamente en el que podremos determinar que en vez de matar a 5, empujamos al gordito y el gordito que sea arrollado por el tren y salvamos 5 vidas. ¿Qué les parece la idea? ¿No? En la otra nada más ponemos una palanca, movemos la palanca. Pero aquí empujamos al gordito para que el gordito detenga el tranvía y salvemos 5 vidas. En este contexto, y fíjense la palabra que estoy utilizando, en este contexto, mantienen el principio del mal menor. ¿Vale la pena matar al gordito, que es 1, para salvar a 5? ¿Es la misma situación? A ver, en votación económica, ¿quién vota por matar a un gordito o quién decide matar a 5? A ver, vamos a echarle un vistazo. Matar a los 5, dice Tonatiuh. Ya no respetes el mal menor, Tonatiuh. A ver, ¿los demás qué piensan? No es lo mismo, mejor no veo. Dice Tonatiuh, es diferente. A ver, a ver. Claro que es diferente. Fíjense, el principio es abstracto. Es una verdad de razón. Y miren, este señor que ven ustedes aquí, es Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es uno de los grandes santos de la Iglesia Católica, que además era un gran filósofo y era un gran lógico. Y Tomás de Aquino explica muy bien esta diferencia entre una verdad y una verdad de hecho. Una verdad de razón es una cosa que pertenece a la razón especulativa. Y una verdad de hecho es algo que está en el mundo de la razón práctica. La razón especulativa tiene una lógica de verdad de razón. Pero la razón práctica tiene una verdad de una lógica práctica. Y fíjense lo que dice Tomás de Aquino. La razón especulativa trata principalmente sobre cosas necesarias, como que el triángulo tenga 3 ángulos y que la suma interna de los ángulos sean de 180 grados. Sus conclusiones particulares, como sus principios comunes, expresan verdades que no admiten excepción. Siempre va a ser así. El triángulo siempre va a tener 3 lados, siempre los ángulos van a tener una suma de ángulos de 180 grados, siempre todos los triángulos serán figuras geométricas. Bueno. En cambio, dice Tomás de Aquino, va a hablar de una verdad de hecho. Dice, la razón práctica, en cambio, se ocupa de cosas contingentes, porque el mundo no es exacto. Como son las operaciones humanas, y por eso, aunque sus principios comunes se encuentran con cierta necesidad, hay principios éticos esenciales, cuanto más se desciende a algún caso particular, puede haber ciertas excepciones. Esto lo dice Tomás de Aquino. Y entonces, en esos casos, hay una lógica particular de las circunstancias. En este caso, el principio del mal menor no funciona, porque la circunstancia no es la misma. Si la circunstancia fuera la misma, el principio se aplica, pero la circunstancia
cambia la lógica del principio. Aquí tenemos que razonar las cosas en particular. Entonces, vean ustedes que en este punto, la ética no es ilógica. La ética contempla principios, pero también entiende circunstancias y contextos. La ética tiene principios, pero también tiene circunstancias y contextos. Y en esas circunstancias y contextos hay una lógica interna. Miren, y Tomás de Aquino no solamente está citando a Aristóteles, está citando o está razonando como dice la Biblia. Porque dicen, a ver, es que la ley dice que a la mujer adúltera hay que apedrearla. Y Jesús dice, ok, pero hay casos y hay circunstancias en las que tal vez ustedes tendrían que pensar que hay excepciones. Tal vez el más famoso de los casos que presenta Tomás de Aquino es el del burro que cae al pozo. Cuando le dicen a Jesús, ¿por qué estás curando en Shabbat, en sábado? En sábado no trabajamos. Y le dice Jesús, si un burro se te cae al pozo en sábado, ¿lo vas a dejar todo el sábado? Se te va a morir. La lógica de la circunstancia es diferente, pero tiene lógica. Por eso, la verdad de razón es distinta a una verdad de hecho. En el Poder Judicial hay que pensar con razones de hecho, con verdades de hecho, que a la hora de explicarlas tengan una lógica que exprese de una manera objetiva, como lo que hemos hecho en estas últimas clases. Pero es muy diferente a que pensemos que todo tiene que ser con lógica para que el funcionamiento sea sobre los hechos, ¿no? Ahí es donde hay que ponderar, hay que medir las circunstancias, donde lo que mi jefa solía decir, el criterio jurisdiccional que se da por experiencia acumulada es el que debe de resolver esos casos y esas circunstancias. ¿Estamos explicando? Eso es lo que tiene que revisar. Michel Foucault, que es un filósofo contemporáneo, que tiene muchos defectos, pero al final él se relaciona mucho con los agustinos. Michel Foucault dice, cada caso es una microfísica. Tiene sus circunstancias particulares. Y el Poder Judicial lo que tiene que hacer es entender esas circunstancias particulares y encontrar la lógica casuística de la circunstancia. Por eso los romanos entendían muy bien esto. Por eso es que, aunque tenían leyes, tenían acciones, el jurisprudente tenía que resolver sobre el asunto práctico, porque había circunstancias, casuística. Por eso tenemos jurisprudencia, por eso tenemos precedentes, por eso tenemos tesis aisladas, porque en el trabajo mismo se va desarrollando todo esto. Y miren, hay una cosa ya con la que me gustaría ir perfilando el final de esta sesión. Son dos cosas que a la hora que las vi, a mí me parece que son muy interesantes y muy bonitas. Una es este señor. Este señor se llama Chris Christensen. En Harvard, él es uno de los grandes maestros de la teoría del caso, que es un método de enseñanza a través de casos particulares. Porque en Harvard enseñan con casuística, ¿no? Yo siempre he pensado que en las escuelas de derecho, y sobre todo en las escuelas de formación jurídica y judicial ya muy prácticas, hay que ver casos. Sí hay que entender esas teorías generales, pero hay que ver casos, porque hay que ver cómo esos principios en cada caso son tal vez particulares. Tienen su lógica interna, que es lo que uno descubre con las jurisprudencias. Hans Christensen dice que estudiar por el método del caso es enseñar ante la incertidumbre, que uno pueda manejar la incertidumbre. Una jueza, un juez, que le llegan casos, hay casos que no están contemplados en la ley. Hay circunstancias que no contemplan la ley. Y todo eso
uno lo va resolviendo con esta experiencia acumulada, que tiene su lógica. Y precisamente necesitamos estudiar las lógicas para podérselas expresar a alguien. Nosotros desarrollamos en la casuística una lógica, pero aprender la lógica nos permite expresársela a alguien más. Y además nos ayuda a entender las cosas y verificar si nuestra lógica responde a esos parámetros de razonamiento lógico. Lo siguiente, y con esto voy a ir terminando. Esta es una pintura de este señor que se llama John Constable. Era un pintor del siglo XIX o del siglo XVIII. No, del siglo XIX. Y escribió un libro que se llama Historia de la pintura de paisaje. Él era un paisajista y se hizo este autorretrato muy bonito. Y fíjense que leyendo esta historia de la pintura, John Constable dijo lo siguiente: la pintura es una ciencia y los cuadros no son sino experimentos. Yo lo que hice después de leer esto es cambiar estas dos palabras. El derecho es una ciencia y los asuntos que llegan son experimentos. Y precisamente con toda esta casuística vamos encontrando una lógica que podemos expresar, porque esa lógica que desarrollamos encuadra en algún modelo lógico de los que hemos visto. Por lo menos hemos visto 6 modelos lógicos. Las verdades de razón son modelos lógicos, pero nos ayudan para expresar nuestras verdades de hecho. Y lo que hay que hacer es tratar de entender con la verdad de hecho y luego traducirlo a una verdad de razón. No es al revés. No es la verdad de razón para entender una verdad de hecho. Es la experiencia la que nos lleva a entender estos contextos y estas circunstancias. Y aquí les diría que está el punto de conexión entre la ética y la lógica. La ética sabe que algo está bien, pero le hace falta la lógica para explicarla de un modo razonado como verdad. Recuerden que la definición de justicia es constante y perpetua voluntad, que tiene que ver con la ética. No dice correcta y adecuada razón. Es constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo suyo. La lógica nos permite explicar de una forma organizada, ordenada, cómo esta experiencia de darle a cada quien lo suyo tiene una lógica, expresar un lenguaje analítico. Con esto, con esta idea, termino este curso taller. Espero que haya sido una experiencia interesante para todas y todos ustedes. Sobre todo, que vean que las 2 últimas sesiones, y hago una síntesis más bien, las primeras 2 sesiones vimos modelos lógicos y cómo entender el mundo jurídico nos ayuda a pensarlo con modelos lógicos. La tercera sesión se la dediqué a utilizar herramientas lógicas para analizar a casos. Pero en esta última sesión, lo que les quiero mostrar es que ya una vez que analizamos el caso, nuestra experiencia acumulada nos lleva a decir, esto hay que resolverlo en ese sentido o en este otro. Con ciertos fundamentos legales, pero también con ciertos razonamientos argumentativos. Y para que esos argumentos y razonamientos argumentativos sean válidos, tienen que tener un orden y un esquema lógico. Entonces, echamos mano de lo que aprendimos las 2 primeras sesiones para encontrar algún modelo lógico que nos permita expresar estas ideas. De esta manera, pues ahora sí, ando con un poco el tiempo encima,
me gustaría hasta aquí. Yo sé que luego Malé y Blanca del Centro de Ética van a hacer algunas evaluaciones, pero a mí me gustaría, antes de que nos fuéramos, que me dijeran con qué se van. No solamente la sesión del día de hoy, sino a lo mejor del curso. ¿Qué cosa, cómo llegaron y con qué se van el día de hoy? ¿Qué piensan de esta última sesión del día de hoy? Incluso podríamos haber llamado a esta sesión la ética y la lógica, funcionando conjuntamente. Yo le dije a mi amigo Juan Ignacio Bilbao que iba a terminar unos 15, 20 minutitos antes. Todavía me quedan unos 3 minutos antes de que Juan Ignacio me arrebate la palabra. A ver, comentarios, ¿no? Comentarios en el chat, doctor. Solamente Donatiu dice, con un método analítico para resolver algún conflicto. Ah, muy bien. Ah, interesante. Interesante. Muchas gracias, Donatiu. Es un buen comentario este. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Sí? Bueno, pues. Es una fórmula para resolver sentencias, dice Anabel Salado. Ah, pues claro, son fórmulas. Y nosotros estamos haciendo esos experimentos. Claro, cada vez que ustedes resuelven un asunto, es como si hubieran hecho un descubrimiento experimental. Es un descubrimiento experimental. ¿Nadie más? Bueno, pues ya estamos con el tiempo encima. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna observación. Montiel Conde comenta, bueno, María Lucila, que se debe de ver desde varios puntos de vista para poder tener una lógica, una ética y con un correcto procedimiento para darlo a entender. Así es. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Mi estimado Juan Ignacio, ya estamos aquí nada más en una corta retroalimentación. Creo que hubo un comentario más, ¿no, Malé? Sí, ¿no? Apenas llegó, doctor. Ya varios. José Lorenzo, Isabel, dice, excelente presentación, sin duda alguna, todo de gran ayuda para nuestra vida diaria. Y María de Lourdes Parra comenta, me quedo con la tarea de organizar los razonamientos a partir de herramientas metodológicas. Y Noemí dice, utilizar lógica nos permite llegar a la verdad. Ah, mira qué bonita esa última afirmación. Muy bien. Pues muchas gracias por sus comentarios. Juan Ignacio, te cedo la voz, la palabra. Muchas gracias, doctor, por sus exposiciones. Nos han servido mucho, han sido de mucha utilidad. La verdad es que le agradezco la buena disposición también al Centro de Ética Judicial, porque sin su apoyo hubiera sido complicado. Entonces, les agradezco al nombre del Instituto de Especialización Judicial y del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala esa buena disposición para colaborar con nosotros y poder llevar este curso. No sé si la maestra Blanca tenga algunas palabras para cerrar la sesión del día de hoy. No, únicamente agradecer al doctor Juan Abelardo por la colaboración con el Centro de Ética Judicial, por el tiempo que le destina a cada uno de los talleres. A ustedes también por el tiempo que le dedican. La verdad es que lo reconocemos, sabemos de su carga laboral. Y al Poder Judicial del Estado de Tlaxcala por la confianza que depositan en la labor del centro. La verdad es que nosotros encantados de colaborar con ustedes, que aprovechen demasiado estos talleres y sobre todo, ¿no?, que sean útiles en su labor. Entonces, pues nada más agradecer y también aprovechar que nos dieron este espacio para invitarlos a contestar una encuesta que les vamos a hacer llegar por el chat. Ya se las van a enviar, pero igual se los compartimos aquí por el chat. Es respecto a la conferencia, no es ninguna evaluación, únicamente es una retroalimentación que nos va a ayudar a nosotros para seguir mejorando. Y pues nada más, muchísimas gracias, doctor Juan Abelardo, gracias. Muchas gracias, Maley.
Te agradezco tus palabras. Muchas gracias, Juan Ignacio, por la invitación. Muchas gracias a todos y a todos. Muchas gracias a los dos por aceptar. Y entonces me voy a permitir aplicar por este medio un reconocimiento al centro al centro de ética y al doctor Juan Abelardo. Entonces, digo, a ver si, una disculpa, voy un poco viendo cómo funciona. Y a ver, creo que ya. Espero que lo vaya proyectando. Ay, ¿dónde está? Permíteme. Entonces, ok, creo que ya lo encontré. Este es el reconocimiento. A ver, ok, a ver. No sé si ya se vea. No, todavía no. Todavía no se ve. A ver si. Ay, es que. Ay, es que estoy viendo cómo se comparte. O sea, como se me complica un poco esta parte, pero En la parte de abajo donde dice compartir pantalla, al momento de compartirle. Sí, lo voy viendo que donde dice compartir pantalla, pero digamos que es ahí donde le pongo documento y Pero, si no te apures, Juan. Si lo lees, creo que con eso es más que suficiente. Y de todos modos lo vas a enviar, ¿no? ¿Perdón? Si le das lectura, yo creo que es más que suficiente por el momento. A ver, es que estoy viendo aquí cómo funciona, pero ay, no le. Sí, si no, lo que comenta el doctor, darle lectura y nosotros sin problema a través de Blanca o se lo hacemos llegar sin ningún problema. Ok, sí, le voy a dar lectura porque efectivamente creo que tengo problemas con mi equipo para poder compartir y mejor le doy lectura. Ay, yo dejé de escuchar. Por el apoyo brindado para la realización del curso Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Lógico, impartido de manera virtual por el doctor Juan Abelardo Hernández Franco, los días 29, 6, 8 y 13 de mayo del presente año, con una duración de 8 horas en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, a 13 de mayo de 2025. Me parece que se cortó, ¿verdad, doctor? Sí. Sí, ya no lo escuchamos. Otorgan el presente reconocimiento al doctor Juan Abelardo Hernández Franco por haber participado como ponente en el curso Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Lógico, llevado a cabo de manera virtual los días 29 de abril, 6, 8 y 13 de mayo del presente año, con una duración de 8 horas en Apizaco, Tlaxcala, a 13 de mayo de 2025. Lo firma la magistrada Anel Bañuelos Meneses, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de Judicatura del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Se los estaremos haciendo llegar y la verdad es que mi gratitud con ambos por este curso, ¿no? A nombre del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, al contrario, muchas gracias. Gracias a todos, doctor. Sí, ya no habría otro. Parece que tiene problemas con el internet. Sí, me parece que sí. Pero bueno, muchas gracias, doctor. Sabemos que tiene prisa. Mil gracias. Y gracias a todos nuevamente. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego, Marlene. Me dio gusto verte. Blanca. Bueno. A todos y a todos. Noemí, Humberto Rodríguez, Margarita, Juan Ignacio,